Bueno, entonces vamos con la segunda parte de derivada de una función. Bien, ¿qué vamos a identificar aquí? Bueno, vamos a identificar aquí un tema interesante que sí puede venir en su examen, ¿sí? Sobre todo los que son del área 1, principalmente, pero los demás no se confíen, ¿sí? Podría suceder. Bueno, vamos a suponer que tenemos un vehículo que se mueve a lo largo de una trayectoria, así. Es un móvil, ¿eh? Ahora tenemos un móvil. Acuérdense que en física establecemos a esto como un móvil y que se mueve por una trayectoria continua. Móvil. ¿De acuerdo? Bueno, ese móvil es una función, desde luego, pero es una función del tiempo. Recuerden que todo móvil se mueve en función del tiempo. Y entonces aquí tenemos una gráfica de el recorrido, o sea, f de x, digo, f de t, porque ese es en función del tiempo. Si ustedes recuerdan bien su clase de física, ¿sí? Van a recordar que cuando ustedes tienen un móvil, un cuerpo que se mueve, una masa que se mueve, esas masas se mueven de un punto a otro punto. Eso es un intervalo, ¿sí? Del punto A al punto B. Eso lo vieron en física, ¿ok? Y esto está que recorre una distancia en función del tiempo, ¿sí? E hicieron una pequeña gráfica. Una gráfica, así, bueno, de hecho dos gráficas. Vamos a recordarlas un poquito. Hicimos dos gráficas o debieron haber hecho dos gráficas. Una que es en función del tiempo, pero es el movimiento rectilíneo uniforme, y otra que es en función del tiempo, pero es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, hicimos esto en algún momento, ¿ok? Las voy a poner para que ubiquemos y recordemos y además sepamos qué estamos haciendo en este momento. Función del tiempo, ¿ok? Bueno, una era una constante y la otra era una parábola, ¿sí? Bueno, como una parábola, algo así. No es en realidad una parábola, pero algo así. Bueno, entonces tenemos el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y recordemos que esta gráfica es velocidad y que esta gráfica es aceleración, ¿sí? Y que el intervalo AB es ese intervalo. Es el intervalo que va de A hasta B. Ese es el intervalo, ¿sí? Pero ya no es en línea recta, ¿ok? Ya no solo es la distancia. Ahora, ¿qué tengo? Lo que tengo es la trayectoria. ¿Recuerdan eso? Que habíamos dicho que el cuerpo se mueve una distancia, pero lo hace a través de una trayectoria. Y esa trayectoria está definida por una función del tiempo. Esto es la trayectoria de un móvil, ¿ok? Y lo que podemos saber de este móvil, efectivamente de este móvil, es su velocidad y su aceleración. Y entonces lo que vamos a tener es que la trayectoria de un móvil en función del tiempo, esto es la trayectoria, ¿ok? Pero si obtenemos la primera derivada en función del tiempo, entonces tenemos la velocidad en ese punto, en ese tiempo precisamente. Y si sacamos la segunda derivada de esa función del tiempo, entonces tenemos la aceleración. Y eso es lo que les van a pedir, ¿ok?
Y entonces ahora sí tenemos lo que es la trayectoria, ¿sí? En ese punto, recordemos que este es el punto T, el punto del tiempo. Entonces podemos conocer lo que pasa con un objeto, ¿sí? En el tiempo, ¿ok? Y eso es lo que hizo Newton. Newton lo que quería saber era cuál era la velocidad de la aceleración de un móvil a través de una trayectoria en un punto específico del tiempo. Y por eso inventa el cálculo diferencial integral. Lo mismo quería saber Leibniz y juntos, de manera separada, uno inglés y el otro alemán, ambos, uno filósofo y otro abogado, ¿sí? Pero apasionados obviamente por la filosofía de la naturaleza o filosofía natural, ¿sí? Conocedores de Galileo, conocedores de Aristóteles y de cómo trataban de interpretar o conocer las trayectorias de los objetos, porque su interés era cómo era la trayectoria a través del espacio, es decir, de un planeta, es decir, por qué la Luna se mueve en una trayectoria circular alrededor de nosotros y por qué la Tierra se mueve y todos los demás planetas conocidos en esa época, 1700, se mueven, bueno, a lo largo de la historia, se mueven en trayectorias circulares, ¿no? Después supimos que eran trayectorias elípticas y cuestiones así. Bueno, pues también en la Tierra se mueven los objetos a través de una trayectoria. Ya no es solo la distancia, ya no es nuestras ecuaciones que teníamos antes, no. Ahora esas ecuaciones hay que derivarlas, ¿sí? Y después integrarlas. En este caso es la derivada de un móvil, ¿ok? Y eso es lo que les van a pedir, pero es en función del tiempo, ¿eh? No es en función de X. Aquí esto, mi dominio, es el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, en función del tiempo, en un intervalo, ¿sí? A través de una trayectoria, ¿cuáles son la velocidad y la aceleración? Muy bien. Ahora vamos a lo siguiente. El siguiente aspecto. Bueno, vamos a hacer una gráfica. Recuerden que todo esto se deriva de gráficas. La geometría es la que dice todo. Entonces, si tenemos una función, ahora voy a poner una función así. Así. Está bonita. ¿Ok? Así. A propósito, tengo una función f de x y es continua en un intervalo. O sea, continua el intervalo a b. ¿Sí? Es muy importante, ¿eh? Que una función sea continua, o sea, que no tenga hoyos. ¿Sí? Entonces tenemos una función continua. Bueno, observen que hay dos puntos muy en especial, este y este. Se les conoce como puntos críticos. Yo lo hice muy feíto, pero pues, es un punto crítico. Bueno, ¿qué pasa con ese punto crítico? Bueno, observemos que esta función, toda esta función, vean, es creciente en un intervalo. ¿Ok? Después es decreciente en otro intervalo y después vuelve a ser creciente en otro intervalo. Pero dentro de estos intervalos está este punto que vamos a llamar el punto C. ¿Por qué el punto C? Porque se llama punto crítico. Ahí está, ese punto. Bueno, resulta que en ese punto, esta es nuestra tangente. Esta y esta. Y a esa tangente le vamos a llamar el punto máximo y el punto mínimo. ¿Ok? Ahora, la función aquí va a cambiar de signo. Va a pasar de una función positiva a una función negativa. Entonces dice que aquí la función, ¿sí? F de X, acá cambia y pasa a una función negativa, menos F de X, cambia. ¿Sí? Y después otra vez pasa a una función positiva. Bueno, ese es un criterio para saber si una función es ascendente o es descendente. Cuando cambia de signo la función, entonces cambia de más a menos, entonces va de ascendente a descendente. Y si va de menos a más, entonces cambia de descendente a ascendente. Y ahí están sus puntos críticos. Y conforme nos vamos acercando,
Bueno, vamos a encontrar esos valores máximos y mínimos en nuestra función. Bueno, vamos a utilizar un criterio, el criterio de la segunda derivada. Así se llama, criterio de la segunda derivada. ¿Qué tenemos? Tenemos una función f de x. Recuerden que una función f de x es un recorrido. Ahí está nuestro recorrido, ¿ok? A lo largo de toda la función. Bueno, si sacamos la primera derivada de la función f de x, ¿ok? Vamos a tener, aquí vamos a encontrar un valor crítico. Nunca vayan a confundir esto con velocidad, jamás lo vayan a decir, porque esto está en función de x y esto es en función del tiempo. No, esto es una función y vamos a encontrar un valor crítico. ¿Cuándo encontramos el valor de crítico? Bueno, cuando la función en ese punto es igual a cero. Entonces, voy a hacer la derivada de mi recorrido, la primera derivada, ¿sí? Y voy a buscar un valor de c tal que esa función, la nueva que encontré, sea cero. Y eso es el valor crítico, o sea, c es el valor crítico. Ahora, voy a sacar la segunda derivada de la función y entonces, con esa segunda derivada, vamos a conocer si tenemos un máximo o un mínimo. Entonces, ¿cómo vamos a saberlo? Muy sencillo. Si la segunda derivada para el punto crítico que ya encontré es mayor que cero, entonces tengo un mínimo. Si la segunda derivada para el punto crítico que ya encontré es menor que cero, entonces tengo un máximo. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, ¿qué hago? Me dan una función, porque me van a dar la función, y me van a pedir, ¿sí? ¿Cuál es el punto crítico o el valor crítico? Ese punto. Entonces, hago la primera derivada, me sale otra función, ¿ok? Con esa primera derivada. Busco, o sea, resuelvo una ecuación que sea igual a cero. O sea, con esa derivada resuelvo esa ecuación porque ahora se va a convertir en una ecuación y encuentro el valor cuando esa función es cero, ¿sí? Resuelvo la ecuación. Puede ser una ecuación de primer grado o puede ser una ecuación de segundo grado o de grado mayor cuando pasa varias veces. Aquí, si se dan cuenta, esto es una función cuadrática, ¿ok? Esto es una función cuadrática. Tiene dos puntos críticos. Bueno, ¿cuáles son esos puntos críticos? Ya los encontré. Voy a encontrar dos valores bajo los que la función es cero. O sea, resolver la ecuación de segundo grado que me va a salir de ahí. ¿Sí? Y una vez que haya resuelto eso, entonces voy a buscar en qué valor, ¿sí? Es un máximo y en qué valor es un mínimo. O hay dos máximos, o hay dos mínimos, o un solo valor. Eso va a depender de la segunda derivada. Entonces, encuentro la segunda derivada y sustituyo el valor que encontré para esa ecuación igual a cero, ¿sí? Ahí sustituyo y veo si eso me da positivo o me da negativo. O sea, mayor que cero o menor que cero. Y entonces ya tengo el criterio para saber si es un valor máximo o un valor mínimo. ¿Ok? Bueno, cuando hagamos ejercicios de esto, entonces entenderán un poquito mejor. Muy bien. El siguiente. Lo siguiente es cuando tenemos la función compuesta. ¿Ok? Recordemos que es una función compuesta. Una función compuesta es una función f de g de x. ¿Ok? Esa es una función compuesta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la derivada de una función compuesta? La voy a poner así como c, para decir que es una función compuesta. Ahí está. Y esto es igual a la función f de g de x, ¿ok? Y entonces, ¿cuál va a ser la derivada de la función compuesta? Entonces, la derivada de la función compuesta es lo que se llama la regla de la cadena. Y eso es
la derivada de la función, ¿sí? La derivada de la función de f de g de x, ¿ok? Por la derivada de la función g de x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues a derivar la función f, ¿sí? Respetando g de x, solo voy a derivar lo de afuera, o sea, la función, ¿sí? Cambiar g de x. Y después eso lo voy a multiplicar por la derivada de lo que está aquí adentro, o sea, la derivada de g de x. Y esa es la regla de la cadena. ¿Sí? Aquí sí vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Si tengo una función f de x, ¿ok? Y esa función f de x es x más 5. Ahí está. Y tengo una función g de x. Y esa función g de x es, pues, ¿qué será? Coseno de x. ¿Sí? Así, coseno de x. ¿Va? Bueno, vamos a buscar la función f de g de x. ¿Sí? Es decir, voy a meter la función de g en x. ¿Sí? ¿Y eso cómo sería? Bueno, pues sería el coseno de x más 5. Creo que no dice nada, pero bueno, creo que no dice gran cosa. A ver qué sale. Bueno, ahora vamos a hacer la derivada de esa función f de g de x. Voy a usar la regla de la cadena, ¿ok? Entonces, me dice, no, está muy feo eso, ¿verdad? Como que no checa. ¿Qué le hace? Ah, ya sé, ¿qué vamos a hacer? Para que se vea bonita. Vamos a poner x al cuadrado. Ahí está. Ahora sí. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Pues esto. Vamos a tener a esto al cuadrado. Ahí. Si puse al cuadrado, ¿qué hice? No. Ahí está. Esto al cuadrado. Ahora sí, como que se ve más bonita. ¿Sí? Bueno, vean. Lo que voy a tener aquí son una suma de funciones. ¿Sí? Entonces, acuérdense que la derivada de 5, ¿sí? O sea, la derivada de una constante es 0. Entonces, esto, pelas. El 5, bye bye. Y ahora, ¿qué tengo aquí? Ah, aquí tengo una función compuesta. ¿Ya lo vieron? Entonces, voy a derivar lo de afuera. Y entonces vamos a considerar que todo esto es un x. Entonces vamos a considerar que todo eso es x al cuadrado, como está aquí. Entonces la derivada de eso sería 2 por lo que está dentro, coseno de x. ¿Sí? Ahí está. Ya hice la derivada de f. ¿Ok? La derivada de f. Ahí está, de la función f. ¿Sí? La derivé como si lo de adentro fuera x. Entonces 2 por, y luego aquí 2 menos 1 es 1. Por la derivada de lo de adentro, ¿sí? ¿Y cuál es la derivada del coseno? Pues va a ser por menos el seno de x. Y esto va a ser igual a menos, fíjense muy bien, 2 veces el seno de x por el coseno de x. ¿Sí? Este menos son 3 cosas que se están multiplicando. Entonces, más por más por menos es menos, entonces 2 sería menos 2 por esto. Pueden ponerlo al revés, ¿eh? Si quieren, pueden ponerlo, pueden conmutarlo, menos 2 veces coseno de x por seno de x. No pasa nada. Acuérdense que se puede conmutar, son conmutativos. Entonces, no sucede nada. Bueno, esa es la derivada, ¿sí? Y los ejemplos podrían ser así en su examen, ¿eh? Así de sencillos. Bueno, eso es una función compuesta o la derivada de una función compuesta y esa es la famosa regla de la cadena. Ahora, el último. Vamos con el teorema fundamental del cálculo.
¿Ok? Bueno, ese teorema fundamental tiene mucha formalidad, es muy importante, pero al mismo tiempo es tremendamente obvio, ¿sí? Entonces, lo vamos a escribir así, mire, si tengo una función f de x, lo puse en mayúsculas para que se distinga, ¿ok? Ahí está, tengo esa función, ¿sí? Y voy a derivar esa función. Entonces, tengo la función f y voy a obtener la derivada de esa función. Bueno, la derivada de esa función es una función f de x que está derivada. Entonces, le voy a poner que está derivada. La función, ¿sí? F de x, derivada de x. ¿Ok? Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a obtener la antiderivada de f de x que está derivada de x. Bueno, esa antiderivada no es otra cosa más que la integral. Ay, aquí no puedo poner una integral. ¿Cómo le haríamos? Pues vamos a ponerla así. Entonces voy a tener la integral de la función f de x derivada de x va a ser igual a la función f de x más una constante. ¿Ok? Esto es la antiderivada. La integral es la antiderivada. No sé cómo escribir una integral. Sí, está bien, lo ponemos así. ¿Ok? Entonces, esa es la integral. Ese es el teorema fundamental del cálculo. La integral no es otra cosa más que la antiderivada. ¿Sí? Voy a hacer un ejemplo para cerrar esto. Y fíjense muy bien. Tengo la función f de x igual a, la voy a definir como x al cubo más x al cuadrado más x más 8. ¿Ok? Esa es mi función. Voy a hacer la derivada de esa función, f de x. Bueno, ¿cómo hago la derivada? Pues la derivada es 3 por x al cuadrado más 2 por x, ¿sí? Más 1, ¿ok? Acuérdense que la derivada de una constante es 0. La derivada de x es 1, ¿ok? Y ahí está. Esa es la derivada. Bueno, voy a sacar la antiderivada. ¿Qué es la antiderivada? Ya saben, ¿la integral de qué? Pues la integral de 3x al cuadrado más 2x más 1 derivada. Eso dx significa que esa es una función que viene, que viene de otra función que fue derivada. ¿Ok? Bueno, al resolver esto, ¿sí? Al hacer la integral, ¿sí? Esto va a ser igual a x al cubo, ¿sí? Ahorita créanme porque no hemos visto integral, más x al cuadrado más x, más, como yo no sé, fíjense, como no sabemos qué número constante estaba aquí, aquí es el 8, pero puede ser un 7, un 9, una A, un 16, un 54, una raíz de algo, no lo sé. Al hacer la derivada de esto, vean, desapareció la constante. Entonces, al hacer la antiderivada, pues necesito poner una constante. Por esa razón a la integral siempre se le pone más una constante. Esta es la razón. Por eso siempre debe ir una constante. Y vean cómo este se parece a la función. Ese es el teorema fundamental del cálculo. Y a eso se le llama la antiderivada. ¿Sí? Regresemos. Si tengo una función, derivo esa función, entonces tengo la derivada de esa función. Por eso se llama de x, derivada de esa función. Si saco la antiderivada de esa función, porque esa función está derivada, si saco la antiderivada de esa función, pues me da la función original más una constante porque no conozco qué número era ese.
Ese es el teorema fundamental del cálculo. Bueno, espero habérselos explicado lo mejor posible, ¿sí? Hacen mucho rollo los libros porque son muy formales, traen muchos teoremas, hay que justificar, viene demostraciones, ¿sí? Pero en términos así muy concretos, muy simplones, es así, ¿sí? Ese es el teorema. No necesitan ahorita saber qué es una integral, solo deben entender lo que es el teorema fundamental del cálculo. Y las siguientes clases, bueno, vamos a ver ahora sí lo que es la antiderivada, es decir, la integración. ¿Ok? Bueno, entonces terminamos la grabación.